Hola a todos, soy la profesora Nancy Salinas y en el día de hoy vamos a hablar sobre la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. A grandes rasgos, puesto que es bastante extensa y los invito a leerla a quienes no la han leído aún. Su proceso de creación fue entre el año 2001 y 2006 con aporte de la sociedad civil y países amigos de la Convención. Refleja el cambio de paradigma considerando la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. El eje de la discapacidad ya no se centra en la persona y sus carencias, sino que en su interacción con el entorno y las dificultades que éste le presenta para participar de forma plena. En 2008, el Estado de Chile ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y asume así el compromiso de garantizar a través de los mecanismos y medios que la misma establece el logro de la plena inclusión de las personas con discapacidad. ¿Por qué nace esta necesidad de una convención en específico? Puesto que de esta forma se visibiliza el tema de los derechos y da a conocer también al mundo esta parte importante de la población. Por otra parte, hay un solo texto único y no disperso, y existe una clarificación de las obligaciones de los estados para las personas con discapacidad. En la Convención se habla de persona con discapacidad como contenido mínimo y en el preámbulo se reconoce que es un concepto que evoluciona, entregándolo a los estados que amplíen el concepto. Nos habla que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Bien, el núcleo de la convención son los derechos y vamos a categorizarlo y a ver cuáles son los artículos que van en cada una. El primero es los derechos de la dignidad, a la dignidad. Acá tenemos el derecho a la vida, protección de riesgos y situaciones humanitarias, protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, protección contra la explotación, la violencia y el abuso, y protección de la integridad personal. Otra categoría es los derechos de libertad. Acá tenemos libertad y seguridad de la persona, libertad de desplazamiento y nacionalidad, el derecho de movilidad personal, la libertad de opinión y acceso a la información. Otra categoría es derechos de autonomía e independencia. Acá esto incluye el igual reconocimiento de persona ante la ley, respeto de la privacidad del hogar y la familia, la habilitación y rehabilitación, el derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Otra categoría son los derechos de inclusión y participación, y esto incluye el derecho a la accesibilidad, el acceso a la justicia, la participación en la vida política y pública, la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. Por último, tenemos los derechos de solidaridad, y esto incluye el derecho a la educación, el derecho al trabajo y al empleo, y a gozar de un nivel de vida adecuado y de protección social. Las obligaciones que toma el Estado de Chile con la ratificación de la Convención del 2008 es asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas en situación de discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. Sus principios generales son el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de toma de sus propias decisiones y la independencia de las personas, la no discriminación, la participación e inclusiones plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Y por último, algunos compromisos que adquieren los estados que se encuentran adjuntos a la Convención. El primero es luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas. 2. Sensibilizar a la sociedad realizando campañas. 3. Alentar en los medios de comunicación la difusión de una imagen de las personas con discapacidad acorde a la Convención. 4. Adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, transporte, información, comunicaciones y otros servicios. 5. Igual reconocimiento como persona ante la ley. Los estados partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, que tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás. 6.
deberán proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. 7. Garantizar el derecho de las personas con discapacidad a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios. 8. Asegurar el igual acceso a la justicia, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, y en todas las etapas de un proceso, incluso en la investigación. 9. Facilitar el acceso a las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad. 10. Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público general en formatos accesibles, como asimismo facilitar la utilización de lengua de señas, braille, etc. 11. Proteger información personal de salud y rehabilitación. 12. Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a contraer matrimonio, fundar familia, decidir el número de hijos y a mantener su fertilidad. 13. Asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, que se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales, brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social. 14. Desarrollar sistemas de salud inclusivo que incluya una pronta detección e intervención cuando procede y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades. 15. Que proporcionen los servicios lo más cerca de la comunidad, incluso en zonas rurales. 16. Garantizar el acceso a un trabajo libremente elegido o aceptado en el mercado y un entorno laboral que sea abierto, inclusivo y accesible, ya sea que se trate de una persona con discapacidad de origen o que la adquiera durante el trabajo, en igualdad de condiciones con las demás, realizando los ajustes razonables. 17. Reconocer el derecho a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad. 18. Asegurar a las personas con discapacidad que puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de votar y ser elegidos, materiales para votar e instalaciones accesibles y voto secreto. Y por último, 19. Reconocer el derecho de las personas con discapacidad a participar en la vida cultural, artística, intelectual, deportiva y recreacional. Para ello deberá haber material en formato accesible y los lugares deberán tener acceso para todos en igualdad de condiciones. Se deberá promover actividades en las que participen personas con discapacidad de todas las edades. Bien, ahora los dejo invitados a reflexionar en torno a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y cualquier duda nos la pueden hacer llegar. Fuerte abrazo, que estén bien. Chao, chao.